Sean bienvenidos a la sesión de aprendizaje número 3 con el tema lógica matemática y proposiciones. Veamos algunos ejemplos de proposiciones. El volcán de fuego se encuentra en Guatemala. Otro ejemplo sería: en Antigua Guatemala se encuentra el arco de Santa Catalina. Las proposiciones pueden ser abiertas o cerradas. Las proposiciones abiertas son aquellas en las cuales el valor de verdad es incierto, como lo pueden ser las ecuaciones, desigualdades o una tarjeta de crédito que no sabemos si tiene o no saldo. Una proposición cerrada es aquella en la cual sí se puede proporcionar el valor de verdad. Los niños del siglo XXI tienen la capacidad de aprender a utilizar la tecnología fácilmente. Tikal es uno de los máximos exponentes del estilo geométrico típico de las tierras bajas centrales mayas. El volcán de Pacaya se encuentra entre los municipios de Amatitlán y San Vicente de Pacaya. Los aviones que llegan a Guatemala aterrizan en la pista del Autódromo Pedro Cofiño. Aristóteles fue un filósofo griego, precursor de la lógica matemática. Hizo diferentes aportes. La lógica proposicional es la parte de la lógica que estudia la formación de proposiciones complejas a partir de proposiciones simples. Nos interesan las proposiciones, no las oraciones. Estas proposiciones se representan con letras minúsculas del alfabeto y básicamente el valor de verdad es lo que nos interesa. La electrónica, la computación y la automatización son avances tecnológicos basados en la lógica proposicional. Acá ustedes están observando varios ejemplos, como lo pueden ser el tablero de una gasolinera, como lo puede ser un televisor LED o simplemente un letrero de una barbería o de un recuadro donde dice bienvenidos. Básicamente un televisor funciona de la siguiente manera: la pantalla, el display que está en la parte frontal, tiene en la parte trasera miles de LED. Estos LED pues van encendiéndose conforme la orden se le vaya dando en forma digital, y así nosotros podemos observar pues ya la imagen como tal. Ustedes pueden observar aquí en el lado izquierdo cómo aparece la imagen y en el lado derecho cómo los LED pues van encendiéndose. Nosotros en una computadora pues vamos a dar una orden. La orden va a ser observada ya en pantalla. La orden que le damos a la computadora por medio del teclado es una señal digital que la computadora la interpreta como ceros y unos. Lo mismo sucede en una calculadora al presionar dos teclas, como ustedes pueden observar acá. La automatización está en la industria de tal manera que todo lo que se realiza pues tiene ya todo controlado automáticamente. Como ustedes pueden observar acá, los jugos son distribuidos por áreas por medio de un brazo mecánico. El mismo se estaba movilizando sin la ayuda de un ser humano, sino más bien por medio de una computadora. Está todo programado. Ahora vamos a ver un poquito de lo que son los conectivos lógicos. El símbolo, cómo se lee el ejemplo y la lectura de este ejemplo. La negación. El símbolo es este que ustedes están observando ahorita. Se lee no. Ejemplo, la letra minúscula P con el símbolo de negación en el lado izquierdo. No P se lee. El segundo conectivo lógico es la conjunción. Su símbolo es el que están observando. Se lee I. Ejemplo, P, el símbolo de conjunción y la letra Q. Y se lee P y Q. La disyunción, observen el símbolo, se lee O. Ejemplo, P o Q. Y la lectura pues ya la tienen acá, P o Q. La implicación es este símbolo, se lee si, entonces. Si P, entonces Q. Así sería la lectura del ejemplo que están observando acá. Y el último,
que sería la doble implicación. Tenemos el símbolo, su lectura es sí y solo sí. Y el ejemplo pues se lee P, sí y solo sí, Q. Recordemos que cada una de las proposiciones que vamos a estar formando, al lado izquierdo van a tener la letra minúscula, seguido de 2 puntos, la oración, que la oración puede ser una proposición abierta o cerrada, que ya anteriormente lo habíamos analizado. Ahora vamos a ver una serie de proposiciones y un conectivo lógico. Todo número elevado al cuadrado es positivo. La negación, no todo número elevado al cuadrado es positivo. No quiero hacer la tarea de matemáticas. La negación, quiero hacer la tarea de matemáticas. 13 menos 15 es igual a menos 12. Raíz cúbica de 8 es igual a 2. La negación de R sería 3 menos 15 no es igual a menos 12. Y la negación de la raíz cúbica de 8 no es igual a 2. Nada en esta vida es para siempre. Y la negación, todo en esta vida es para siempre. Observen muy bien que las variables que se están colocando en el lado izquierdo con color rojo, y pues tienen los 2 puntos, y luego de ello pues viene la oración. Son proposiciones cerradas en las cuales nosotros podemos decir el valor de verdad. Acá tenemos la tabla de verdad, que en este caso no vamos a utilizar falso y verdadero, sino ceros y unos. El 1 representa el valor de verdad, y el 0 representa la negación, o sea, falso. Tenemos en la proposición P 1, 1, 0, 0, que sería verdadero, verdadero, falso, falso. La negación entonces sería todo lo que es verdadero se vuelve falso, y todo lo que es falso se vuelve verdadero. Eso hace la negación. Veamos más proposiciones. El domingo es para estudiar matemáticas. Q. El domingo es para estudiar contabilidad. R. Guatemala es el país de la eterna primavera. S. Guatemala es el país del invierno constante. T. La geometría es rica en vitaminas. U. El álgebra es un bonito departamento. Todo esto vamos a conjugar entonces la conjunción. La conjunción por medio de 2 proposiciones, P y Q. Tenemos entonces los valores de verdad. 1, 1, 0, 0. Y en la proposición Q, 1, 0, 1, 0. Entonces cuando nosotros venimos y hablamos de la conjunción, vamos a decir que únicamente va a dar verdadero cuando ambas proposiciones sean verdaderas. En este caso, si P es verdadero y Q es verdadero, entonces vamos a tener acá verdadero. Y para todas las demás va a ser falso. O sea, si la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, primera es falsa y la segunda verdadera, o ambas falsas, en todo caso todas van a dar falsas. Entonces esta es la conjunción, es la tabla que estamos analizando en este momento. Ahora veamos cómo se formarían las oraciones. Primero, P y Q. El domingo es para estudiar matemáticas y contabilidad. ¿Es cierto esto? Sí, nosotros en el María Belén estudiamos los domingos y estas 2 clases pues las vamos a estudiar. Por lo tanto, como ambas son verdaderas, el resultado es verdadero. Veamos otro ejemplo. R y la negación de S. Guatemala es el país de la eterna primavera. Así lo dice R. Aquí está, miren. Y no del invierno constante. Recordemos que dice que Guatemala es el país del invierno constante, pero aquí lo estamos negando, entonces le agregamos la letra no. Por lo tanto, veamos los valores de verdad. Guatemala es el país de la eterna primavera, verdadero. Y no del invierno constante, claro, aquí no es un invierno constante, entonces ambas son verdaderas. El resultado final sería entonces verdadero. T y U.
La geometría es rica en vitaminas y el álgebra es un bonito departamento. Veamos los valores de verdad. La geometría es rica en vitaminas, falso. Y el álgebra es un bonito departamento, falso. Ambas son falsas, las dos proposiciones son falsas. Entonces aquí en la tabla tenemos que cuando ambas son falsas, entonces el resultado va a ser falso. Entonces venimos y le agregamos acá falso. Veamos otro ejemplo. Aquí van a aparecer tres proposiciones, R, S y U. Guatemala es el país de la eterna primavera y del invierno constante. Y el álgebra es un bonito departamento. Para las tres oraciones veamos. Guatemala es el país de la eterna primavera, verdadero. Y del invierno constante, falso. Y el álgebra es un bonito departamento, falso. Entonces las tres deberían de ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. Y como hay dos falsas, una verdadera y dos falsas, eso indica que el valor de verdad para estas tres proposiciones debería de ser falso. Ahí está, ¿ven? Falso. R y S. Ahora estamos uniendo dos proposiciones simples. Tenemos una proposición compuesta. Dice: Guatemala es el país de la eterna primavera y del invierno constante. La primera es verdadera, la segunda es falsa. Por lo tanto, el valor de verdad de la proposición compuesta debería ser falso, según la tabla que tenemos acá. T y S. La geometría es rica en vitaminas, falso. Y Guatemala es el país del invierno constante, falso. Como ambas son falsas, el resultado debe ser falso. Aquí está. Muy bien, vamos con los siguientes ejemplos. Proposiciones simples. El domingo es para estudiar matemáticas. El domingo es para estudiar contabilidad. El domingo es día de descanso. El domingo es para divertirse con la familia. El domingo es el séptimo día. El domingo de resurrección es de alegría. El domingo es el primer día de la semana. Entonces ahorita vamos a ver la tabla de disyunción. Disyunción con la letra O. Aquí tenemos entonces dos proposiciones P y Q. Supuestamente son estas dos, pero las variables pueden cambiar. No necesariamente siempre va a ser P y Q. Entonces tenemos acá P o Q. Entonces nosotros vamos a formar las proposiciones. Cuando las enlazamos con la letra O tenemos una proposición compuesta. Entonces, los valores de verdad aquí aparecen. Entonces ahora venimos y analizamos en la disyunción. En la disyunción, sus valores de verdad pues vienen de la siguiente manera. Verdadero, verdadero, debe dar verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Y falso, falso, pues falso. Entonces acá analicemos y memoricemos que únicamente cuando los dos valores de verdad son falsos, el resultado va a ser falso. Para todas las demás va a ser verdadero. Sería contrario a la conjunción. Ahora analicemos las proposiciones compuestas con las oraciones que tenemos acá. Observen muy bien que hemos agregado todas las letras minúsculas ya mencionadas con anterioridad. P o Q. El domingo es para estudiar matemáticas o contabilidad. Sí, o sea, me da las dos opciones. ¿Será cierto esto? Sí, en ambas puedo estudiar cualquiera de las dos. Por lo tanto, el resultado va a ser verdadero. Como ambos son verdaderos, observemos acá, verdadero, verdadero, el resultado es verdadero. R o S, el domingo es para divertirse con la familia o es día de descanso. Veamos entonces, analicemos. El domingo es para divertirse con la familia, no porque tenemos que estudiar. O es día de descanso, no porque tenemos que estudiar. Por lo tanto, en ambos casos, ambas son falsas. Entonces el resultado debe ser falso. Analicemos la tabla, ¿verdad? Falso, falso, el resultado final debe ser falso. Por eso es que tenemos acá falso. T o B. El domingo es el séptimo día o el primer día de descanso. Ahora analicemos. Tenemos acá verdadero y falso. Se da acá en la fila número 3. Verdadero y falso, el resultado debe dar verdadero. Ahí tenemos. P o S. El domingo es para estudiar matemáticas o divertirse con la familia. Tenemos que estudiar, claro, matemáticas verdadero, o divertirse con la familia falso. Entonces, pero al menos una es verdadera
Entonces tenemos verdadero o falso, el resultado debe dar verdadero. Ahí está. Q o B. ¿El domingo es para estudiar contabilidad o es el primer día de la semana? Sí podemos estudiar contabilidad, no es el primer día de la semana. Verdadero. Y en la segunda es falso. Nuevamente tenemos acá verdadero o falso, el resultado debe dar verdadero. T o S. ¿El domingo es el séptimo día o es para divertirse con la familia? El primero es verdadero y la segunda es falsa, por lo tanto el resultado final pues me va a entregar verdadero. Vamos a desglosar de una vez las proposiciones y vamos a la tabla que es la implicación. En la implicación los valores de verdad, nuevamente para dos proposiciones simples cualesquiera, que aquí tenemos las letras P y Q, pero recordemos que podemos usar cualquiera de estas 6 que tenemos acá, siempre en parejas, al menos esto es lo más fácil que podemos ver en parejas, pero ya les expliqué que pueden haber hasta 3 o 4. Tenemos P, entonces Q. Bueno, entonces veamos los valores de verdad. ¿Cómo lo puedo memorizar? La implicación. Solo va a ser falso cuando en la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Para todas las demás va a dar verdadero. Entonces esto hay que analizarlo de esta manera para poder representar las proposiciones compuestas. Analicemos. P, entonces Q. Si el hijo sabio alegra al padre, entonces el necio es tristeza de la madre. Según lo que dice acá, el hijo sabio alegra al padre, verdadero. Entonces el necio es tristeza de la madre, también es verdadero. Ambos son verdaderos, entonces el resultado debe dar verdadero. Ahí está. Si la semana laboral tiene 5 días, entonces el fin de semana tiene 5 días. La primera es verdadera y la segunda es falsa. Analicemos acá. La primera verdadera, la segunda falsa, entonces quiere decir que el valor de verdad debe dar falso. Si el pobre habla con ruegos, entonces el rico responde con ayuda sin recibir nada a cambio. Analicemos. Si el pobre habla con ruegos, normalmente esto así pasa, verdadero. Entonces el rico responde con ayuda sin recibir nada a cambio. El primero es verdadero, el segundo es falso, el resultado debe dar. Veamos el otro ejemplo. Si el rico responde con ayuda sin recibir nada a cambio, entonces el pobre no ruega. Tenemos verdadero, verdadero, entonces el resultado debe dar verdadero. Ahí lo tenemos. Veamos la otra tabla, dice: con las oraciones simples, una motocicleta alcanza una velocidad de 85 km por hora. Q, la motocicleta utiliza gasolina libre de impurezas. R, el humano es un ser invertebrado. S, las plantas tienen calcio en sus ramas. T, el álgebra es un lenguaje simbólico. U, el álgebra es uno de los mejores planetas. Doble implicación es la tabla que vamos a analizar en este momento. Entonces acá tenemos el símbolo de la doble implicación y dos oraciones simples que se van a enlazar por este conectivo lógico. Entonces los valores de verdad son los siguientes. Únicamente va a dar verdadero en las proposiciones simples cuando ambas son verdaderas, o en todo caso cuando ambas sean falsas, el valor de verdad también va a ser verdadero. En los otros casos pues va a ser falso. Entonces veamos las proposiciones compuestas. Una motocicleta alcanza una velocidad de 85 km por hora si y solo si la gasolina está libre de impurezas. Esto es verdadero. Para que la primera sea verdadera, la otra debe dar verdadera también. Entonces el resultado debe dar verdadero. Las plantas tienen calcio en sus ramas si y solo si el humano es un ser invertebrado. Estas dos no tienen lógica alguna, pero analicemos el valor de verdad. Las plantas tienen calcio en sus ramas, eso es falso, ¿sí? Entonces nos ubicamos en cualquiera de estas dos. Ahora veamos el valor de verdad de la segunda. Y solo si
el humano es un ser invertebrado. Esto es falso también, entonces ambas son falsas. El resultado debe dar verdadero. Analicemos entonces acá hasta el momento cómo tenemos las proposiciones compuestas. Recordemos en el inicio que habíamos mencionado que lo que nos interesa es el valor de verdad de la proposición, más no la oración. Es por eso que aunque estas dos oraciones no tengan ninguna lógica de unión o algo que se relacione entre ellas, su valor de verdad es lo que nos interesa al final como proposición compuesta. Veamos otro ejemplo. El álgebra es un lenguaje simbólico si y solo si es uno de los mejores planetas. Analizamos el álgebra como tal. El álgebra es un lenguaje simbólico verdadero, entonces nos ubicamos en cualquiera de estas dos. Veamos la segunda proposición. Si y solo si es uno de los mejores planetas. El álgebra no es uno de los mejores planetas. Entonces acá esto es falso. Verdadero o falso, el resultado debe dar falso. Analizamos el otro ejemplo. Hay una negación de la proposición simple: las plantas tienen calcio en sus ramas, por el símbolo que aquí aparece. Entonces dice, el álgebra es uno de los mejores planetas si y solo si las plantas no tienen calcio en sus ramas. Analicemos los valores de verdad. El álgebra es uno de los mejores planetas, falso. Nos ubicamos acá. Si y solo si las plantas no tienen calcio en sus ramas, verdadero. Sí, porque las plantas no tienen calcio en sus ramas. Entonces tenemos falso, verdadero. El resultado debe dar falso. Y ahí tenemos el valor de verdad de la proposición compuesta. Vamos a ver dos ejemplos más antes de finalizar la sesión. Tablas de verdad aplicadas en la vida real. Como ya habíamos mencionado, los tableros inteligentes pues tienen LED. En todo caso aquí tenemos los display. Son controlados electrónicamente por una computadora o por un chip. Nosotros no manipulamos nada, más bien esto se hace automáticamente. Por lo tanto, se necesita saber un poco de las tablas de verdad. Vamos a analizar tres variables. Cuando vamos a realizar tablas de verdad, pues vamos a tener 2, 3, 4 y muchas variables. Ya analizamos que para dos variables solo vamos a tener 4 filas. 1, 2, 3, 4. Pero en este caso tenemos 3 variables y vamos a utilizar 8 filas. Vamos entonces a trabajar con la primer proposición compuesta, que es P o Q, que es una disyunción. Disyunción dice que solo cuando ambas proposiciones son falsas, el resultado es falso. Para todo lo demás va a ser verdadero. Por lo tanto, observemos acá donde se da el falso falso, únicamente acá abajo, ¿ve? Entonces quiere decir que estas dos son las únicas que van a ser falsas, y para todo lo demás es verdadero. Entonces venimos y colocamos 1, 1, 1 en todo lo demás. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a negar esa proposición. Negar quiere decir que a los que tienen 1 les voy a agregar 0 y los que tienen 0 les voy a agregar 1. Hemos hecho la negación. Veamos qué más sigue. A utilizar la tabla de implicación con las variables P y la Q, ¿verdad? Entonces para estas dos, la tabla aquí está colocado ya sus valores de verdad y vamos a analizar uno por uno. ¿Dónde tenemos 1, 0? Analicemos acá. 1, 0 solo está en estas dos, entonces quiere decir que para estas dos el resultado va a ser falso. Para todas las demás va a ser verdadero. Eso es lo único que nos debemos de enfocar, ¿verdad? Para poder completar la tabla. Coloquémosle entonces a estas dos sus valores de verdad, que es falso, falso. Y para todo lo demás pues le agregamos unos, ya completo. Entonces ahora ya hemos hecho una tercera proposición compuesta. Y veamos la final, que sería enlazar por medio de una implicación columnas que tengo acá. Entonces vamos a analizar por medio de la tabla de implicación. Otra vez, verdadero, falso, el resultado va a ser falso. Entonces analicemos dónde se puede dar esto. En ninguno, observen, en ninguno se da. Por lo tanto, quiere decir que todas van a ser verdaderas. Y hemos terminado esta tabla de verdad. Este es el final de la tabla. Esto que está acá tiene un nombre especial.
cuando todos los valores de la proposición compuesta son verdaderos, o cuando todos los valores de verdad son falsos, o cuando se intercalan verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso, tienen un nombre especial. Son 3 nombres que va a quedar a criterio de cada uno de ustedes si lo quieren investigar. Todo este trabajo es para poder hacer esto. Si está estudiando electrónica, ustedes aprenden a utilizar estas tablas y diseñar circuitos. Entonces aquí ustedes pueden observar cómo el display que había puesto anteriormente pues va cambiando conforme voy moviendo los números que aquí aparecen. Todo esto es de pura lógica. Entonces para eso me sirve la tabla, ¿verdad? Matemáticamente, y ya en la práctica pues esto es lo que hace. Veamos el último ejemplo. Ejemplo para construir una tabla de verdad. Entonces, otra vez son 3 variables, P, Q y R. Por lo tanto tenemos 8 filas. Analicemos la primer proposición compuesta, P o Q. Entonces acá vamos a analizar que solo cuando ambas son falsas, el resultado va a ser falso. Para todo lo demás es verdadero. En la disyunción, claro, ¿verdad? Analicemos acá, únicamente son estas dos. Entonces son las únicas que van a llevar falso. Le agregamos aquí falso, falso, y todo lo demás va a ser verdadero. Ya hemos hecho la primera proposición compuesta. Veamos la segunda, la negación. Y ahora vamos a enlazar R, sí y solo sí, la negación de la disyunción. Por lo tanto, debo de saber cómo trabajar la tabla de la doble implicación. Entonces, al lado derecho lo colocamos y dejo únicamente las columnas que voy a analizar, porque yo debo de observar la tabla que está al lado derecho con los valores de verdad que tengo en estas dos columnas. En la tabla de doble implicación, cuando ambas son falsas, el resultado es verdadero. Cuando ambas son verdaderas, el resultado es verdadero, y para todo lo demás sería falso. Los valores de verdad aquí están. Esto sería entonces esta tabla de verdad ya trabajada de esta manera. Ese sería el valor de verdad final. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención y los espero en la próxima sesión de aprendizaje. Hasta luego.